Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Bicho, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos regala, y le pido a Dios que sea Él usándome en esta hora con poder y gloria para que su evangelio sea proclamado y para que su nombre sea glorificado. Le pido a Dios que me dé valentía, que me dé sabiduría y que me dé discernimiento para predicar todo su consejo, a fin de que Dios pueda ser glorificado por medio de este ser inútil, por medio de su Espíritu Santo, que me dé de lo suyo y me lo haga saber, y por medio de su Hijo amado Jesucristo. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, buenos días. Vamos a continuar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mejor dicho. Que el tiempo pasa tan rápido, hermano, que a veces ni nos damos cuenta. Pero, corrijo. Buenas tardes, hermano y amigo. Vamos a estar en Lucas 20, del 27 al 40, ¿ok? Vamos a estar leyendo estos versículos. Bueno, ayer vimos, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos ayer. Ayer en el video de ayer vimos esta pregunta maliciosa de los espías que enviaron los fariseos a mi Señor Jesús con el objetivo de hacerle caer o tropezar, con el objetivo de que dijera algo que pudiera poner su ministerio en riesgo. Y vimos también en este pasaje, en el pasaje de ayer, que mi Señor Jesús conoce la mente y los corazones. Él sabía de antemano lo que sus hombres amaban. Por eso dio una respuesta maravillosa, extraordinaria, que dejó a los que preguntaron boquiabiertos y no pudieron inventar ninguna otra pregunta para hacerlo caer o tropezar. Y ahí nos demuestra Cristo que Él es Dios, porque conoce la mente y los corazones de las personas. ¿Ven? Él sabía con qué intención maligna, macabra, muy mala habían hecho estos hombres esta pregunta. Y gracias, y sabemos que Él la respondió de manera ejemplar, de manera extraordinaria, de manera que Él no quedó contra la espada y la pared, sino que salió bien librado de esa trampa y dejó a la gente que lo escuchó, incluyendo a los que preguntaron a los que le hicieron la pregunta, lo dejó con la boca abierta, maravillados de la sabiduría que tenía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, si quieren ver el video completo, les recomiendo que lo vean por aquí, por mi perfil de Facebook, Iván Bicho, o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, donde pueden encontrar todos mis videos hasta ahora para gloria de Dios Padre. Amén. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con los versículos del día de hoy, ¿ok? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 20, del 27 al 40. Dice así la palabra del Señor. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia.
a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, murió sin hijo, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijo, la tomó el tercero, y todos también murieron sin hijo. La tomó el tercero, así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. La tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan el casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan el casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Amén. Respondiéndole a algunos de los escribas y los maestros, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos como siempre, versículo por versículo, a disertar el texto, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús, con la ayuda de su Santo Espíritu, y para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, ¿ok? Recordemos que los espías que le preguntaron a mi Señor Jesús esa pregunta trampa, para la redundancia, sobre el tributo, sobre que si era lícito darle el tributo al César o los impuestos, eran enviados por los fariseos. Aquí estamos viendo otro grupo religioso que se llama los saduceos. Los saduceos y los fariseos eran los que tenían el poder religioso de la época. Los saduceos eran más aristócratas. ¿Qué les quiero decir? Los saduceos eran gente de la cuña, gente rica, gente privilegiada. Eran un grupo religioso igual que los fariseos, pero más apegado a la política, por eso que eran más de mejor familia, de más prestigio. Pero bueno, era un grupo religioso que con los fariseos tenían, digamos así, la cúpula de poder religioso en esa época. O controlaban el poder religioso en esa época. Disculpen, hermano Lato. Ok, entre estos dos grandes grupos religiosos habían pocas diferencias. Entre las más marcadas de ellas se encontraban que precisamente este grupo, los saduceos, el grupo de los religiosos ricachones, podemos decir, no creían en la resurrección. No creían en la resurrección ni en los ángeles, ni en los espíritus. Estas eran dos grandes diferencias que tenían los saduceos con los fariseos, que sí creían en la resurrección y sí creían en los ángeles.
¿Ok? Entonces, estos son los dos grupos religiosos de la época de mi Señor Jesús más resaltantes, los fariseos y los saduceos. También estaban los escribas, pero bueno, ahorita estamos hablando de los saduceos, que era este grupo religioso que eran hombres de prestigio, hombres ricos, y era un grupo más político, ¿ok? Que los fariseos también. Pero a diferencia de los fariseos, como ya les dije, tenían esta concepción de que los ángeles, o esta como visión de que no había resurrección y que los ángeles no existían, o los espíritus. Perdónenme. Entonces se acercaron a mi Señor Jesús y le preguntaron a esto, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Ok? Moisés le hicieron esta pregunta. Le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si algún hombre se casa y no tiene descendencia con su mujer, le es obligación, y no tiene descendencia con su mujer y muere, le es obligación al hermano del difunto casarse con la esposa para darle descendencia. Eso está en el Antiguo Testamento. Ahorita no recuerdo bien el texto, ¿ok? Bíblico, pero está escrito de esta manera. Es una ley que Dios estableció para que el pueblo de Israel no quedara sin descendencia, para que nadie del pueblo de Israel tuviera la desdicha de quedar sin descendencia. Tenemos un caso, uno de los hijos de Judá, no recuerdo ahorita el nombre, uno de los hijos de Judá, que era muy malo, bueno, hizo algo muy malo delante de los ojos de Dios. Su hermano murió, ¿verdad? Y no le pudo dar hijos a su esposa. Así que este hombre, el otro hijo de Judá, tomó a la esposa como mujer, ¿verdad? Pero este hombre hizo algo detestable delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasaba? Que él, para no darle descendencia al hermano, terminaba o eyaculaba o si terminaba el acto sexual fuera de la mujer, para no darle descendencia al hermano. Y este acto Dios lo vio tan detestable que mató a ese hijo de Judá. ¿Ok? Entonces era algo sumamente malo delante de Dios tener esa actitud en el corazón. O sea, antes de la ley, ya ese tipo de acto de no querer darle descendencia a un hermano fallecido era algo mal visto por Dios. Y cuando Dios dio la ley por medio de Moisés a los israelitas, Él estableció esto: que si un hombre se casa con una mujer y muere por cualquier causa sin tener descendiente, el hermano de este hombre tiene que casarse con esa mujer y tener un hijo, por decirlo así, en el nombre del hermano, para darle descendencia al hermano y que el nombre del hermano no se pierda o deje de existir. Amén. Eso era una ley que había establecido la ley del levirato, creo que se llama, y la estableció Dios por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Ahora
Ahora ahora los saduceos vienen a mi Señor Jesús contándole una historia. Vamos a ver qué dice. Fíjense la historia que le cuentan los saduceos a mi Señor Jesús. Ok. Hubo pues hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Había 7 hermanos. El primero de los hermanos tomó a una mujer por esposa, pero no pudo tener hijos, no fue fructífero, no tuvo descendencia. Ok, vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Fíjense bien, eran 7 hermanos. Tomó el primero a la mujer y se casó con ella y no pudo tener hijos. Como ese no pudo tener hijos, el segundo hermano tenía la responsabilidad de darle un hijo al primer hermano, pero este murió y tampoco pudo tener hijos con esa mujer. A ver. Perdón. Esta historia que los saduceos han inventado, ¿por qué digo inventado? Porque es poco probable que esto pase. Porque vamos a ver que de los 7 hermanos ninguno pudo tener hijos con ella. O ella era estéril, o los hermanos tenían algo. Pero bueno. Esto simplemente es una historia, para mi parecer, una historia inventada por los saduceos para justificar su creencia de que no había resurrección, para justificar su creencia de que era imposible que hubiera una vida después de la muerte. Esto fue una historia inventada para justificar ellos su doctrina de la no resurrección. Okay. Vamos a seguir leyendo para que vean que es imposible que esta historia sea algo verídico. Okay. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. O sea, esa mujer era la viuda negra. No, chicos, Black Widow se llamaba la mujer. Increíble. 7 hombres tomaron a la misma mujer. Los 7 murieron. Y ninguno pudo darle hijo a la mujer. Yo creo, hermanos y amigos, que ellos exageraron la historia de los hijos de Judá. ¿Se acuerdan? Que yo le estaba comentando del hombre, le acabo de comentar del hombre que eyaculaba fuera de la mujer para no darle descendencia. Bueno, esa mujer se casó con 2 hijos de Judá. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Y ninguno de los hijos le pudo dar, ninguno de los hijos de Judá tuvieron descendencia. El primer hijo, Dios lo mató porque era muy malo. Era una persona despreciable, era un hijo del diablo. Y Dios lo mató, dice la escritura. Lo que pasa es que ahorita no recuerdo los nombres. Y el segundo hijo, el que Dios mató, murió sin dar descendencia. Y el segundo hijo, por no querer darle un descendiente al hermano, Dios también lo mató. Entonces, esta mujer estuvo casada con 2 hombres de la misma familia, ya que era un hermano del otro, y no le pudo dar hijos a ninguno. ¿Okay? Tal vez los saduceos,
partiendo de esta historia, de la historia de los hijos de Judá, que sí está en la escritura, amén, en el libro de Génesis, tal vez partiendo como base de esta historia, hiperbolizaron, es decir, exageraron las cosas para poder, para poder crear esta historia de fantasía, ¿verdad? Que 7 hombres se casaron con la misma mujer y ninguno le pudo dar hijos. Tal vez ellos tomando como base lo que le pasó a los hijos de Judá, exageraron las cosas hasta llegar a 7 hijos, a 7 hombres, y que ninguno pudo darle ninguno pudo darle descendencia a ningún hermano porque todos murieron. Amén. Tal vez eso fue lo que pasó, tal vez ellos inventaron esta historia utilizando como base lo que le pasó a los hijos de Judá con aquella mujer, que los 2 hermanos la tuvieron como mujer, pero ninguno le pudo dar descendencia. Amén. Pero bueno, ellos hiperbolizando, exagerando al extremo, llegaron a esa historia, agarraron como base esta historia y le pusieron 5 hombres más. Y bueno, ninguno le pudo dar hijos. Ningún hermano pudo darle hijo a ningún hermano. Y bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Finalmente murió también la mujer. Al final, tuvo con 7 hermanos, a ninguno le pudo dar hijo y obviamente la mujer iba a morir algún día, así que, bueno, es normal. Murió la mujer, murieron los 7 hermanos sin darle hijos, murió la mujer, así que bueno, era normal. Recordemos que esta historia que ellos inventaron con base a lo que le pasó a los hijos de Judá, tal vez, era una historia para justificar sus creencias erradas acerca de que no hay resurrección. Vamos a ver por qué. En la resurrección, pues, ¿de cuál? Perdón, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahí viene la pregunta. Pero esta pregunta, o esta pregunta que los saduceos le hacen a mis señores, a diferencia de los fariseos, no es una pregunta trampa, no es una pregunta con malas intenciones. Perdón. Yo entiendo que aquí es una pregunta genuinamente hecha, es decir, no con ninguna mala intención. Tal vez ellos querían ver si mi Señor Jesús opinaba igual que ellos, tal vez ellos querían justificar ellos estaban tratando de justificar su doctrina con esta historia inventada. Pero lo que les quiero decir, hermanos y amigos, es que no había mala intención en los saduceos. O sea, no era una pregunta trampa como la que le hicieron los enviados de los fariseos a Jesús, no. Era una pregunta referente a una doctrina, a una mala concepción que ellos tenían acerca de los ángeles y de la resurrección, ¿amén? Que ellos no creían. Tal vez ellos querían que
que el Señor Jesús respaldara su punto y le dijera: sí, no hay resurrección, debe estar en los cielos. Y por esto justificaron esa pregunta con la historia esa, con la historia de la viuda negra, ¿verdad? Entonces eso es lo que quería destacar, que los saduceos aquí no tienen ninguna mala intención. Amén. Entonces fíjense lo que le responde. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, el razonamiento de los fariseos es: bueno, si hay resurrección, si es que la hay, o mejor dicho, ellos estaban diciendo: es imposible que haya resurrección. ¿Por qué? Porque si hay resurrección, entonces va a ser un problema. Porque esta mujer estuvo casada con los 7 hombres. Entonces, ¿de quién va a ser mujer ella en la vida venidera si hay resurrección? Este es el planteamiento de los saduceos. No puede haber resurrección porque es imposible que haya resurrección, porque esta mujer estuvo con los 7 hermanos y se casó con los 7. Entonces, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposo? O sea, porque ellos están presuponiendo, perdón hermano, perdón, mil disculpas por esta tos, yo sé que no debe ser fácil escuchar una de mis prédicas, pero bueno, gloria a Dios. Se hace lo que el Señor quiere, amén. ¿Por dónde iba? Ah, sí. La cuestión es que los saduceos no tenían muy claro cómo iba a funcionar la resurrección, porque ellos están presuponiendo que la vida venidera va a ser igual que esta. O sea, ellos están presuponiendo, bueno, si hay resurrección, tiene que haber un hombre y una mujer que se casen. Tiene que haber matrimonios en la vida venidera, si es que la hay. Ellos están presuponiendo que las cosas en el siglo venidero, para los que resuciten, si es que resucitan, ellos están presuponiendo que serían iguales que en el siglo presente. Y ahí es donde la historia que ellos inventaron para justificar su punto falla. Ahí es que vemos que los saduceos, a pesar de que eran personas religiosas, y que sí tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios, o sea, la conocían, y al igual que los fariseos, estaban completamente errados en cómo iban a ser las cosas en el siglo venidero. Y ahí, por ese desconocimiento, es que ellos no creen en la resurrección e inventan una historia tan mala para justificar su punto, para justificar su doctrina. Vamos a ver por qué digo esto. Vamos a ver qué le contesta a mi Señor Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Ok. Mi Señor Jesús, yo me digo que le dijo: no, pero ustedes estaban equivocados. Aunque en este siglo, los hijos de este siglo, las personas que viven en esta tierra, en este lado de la eternidad, aunque aquí los hombres se casan, aunque aquí eso es algo normal que un hombre se case, ustedes desconocen lo que va a pasar en el siglo venidero. Fíjense bien por qué les digo esto.
más lo que fueren tenidos por signos de alcanzar el siglo venidero, aquel siglo de la resurrección, de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Vieron ¿Vieron lo que dice mi Señor Jesús? Él dice, bueno, usted está en lo correcto, en que en este siglo un hombre se puede casar 7 veces. Sí, en este siglo sí. Perfecto, no hay problema con eso. En este siglo, como la historia ridícula que ustedes me están contando, un hombre se puede casar 7 veces. ¿Cómo no? Muy bien. Pero ustedes no conocen lo que va a pasar en el otro siglo, en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Eso ustedes no lo conocen. Ustedes no conocen, ustedes ignoran las cosas celestiales. Yo les voy a explicar cómo van a ser las cosas cuando haya resurrección, dice mi Señor Jesús. Y le dice, los que sean dignos de alcanzar el siglo venidero y la resurrección, los que sean dignos de alcanzar aquel siglo, no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Quiere decir que la resurrección de los muertos no vamos a tener que producir descendencia porque vamos a ser eternos, porque nunca vamos a dejar de ser y no va a haber necesidad de seguir poblando la tierra, porque nosotros siempre vamos a ser en Cristo y en Dios. También siempre vamos a ser, nunca vamos a dejar de ser, siempre vamos a existir, porque Dios nos va a mantener siempre. ¿Amén? Entonces, en pocas palabras, mi Señor Jesús está diciendo, ustedes están equivocados porque ustedes solamente conocen cómo funcionan las cosas de este lado de la eternidad. De este lado de la eternidad, un hombre se puede casar 7 veces, no hay problema. Sí, así es, de este lado de la eternidad. Pero cuando llegue el siglo venidero, cuando llegue el reino de Dios a la tierra, y los que sean dignos de llegar a él, es decir, los hijos de Dios resplandezcan como el sol al alba cuando se manifieste Cristo, ellos no van a necesitar casarse ni reproducirse porque ellos van a ser eternos y ellos nunca van a dejar de ser. Amén. Entonces, toda esta idea de los saduceos de que no hay resurrección es una como visión, una manera de ver errada por el desconocimiento de lo que va a pasar en el siglo venidero. Entonces, ellos querían respaldar ese desconocimiento, esa ignorancia sobre las cosas eternas, inventando una historia que aplica solamente para este tiempo. Esa historia de que no, yo me caso con la mujer de mi hermano y el hermano y 7 hermanos, esa historia aplica para este tiempo, esa historia aplica para este siglo. Pero claro, los saduceos estaban equivocados porque no conocían sobre el siglo venidero, ya que no creían en la resurrección. Por eso ellos decían, bueno, no puede haber resurrección porque ¿con quién se va a casar esta mujer que tuvo 7 maridos? ¿Con quién se va?
O sea, ¿quién va a ser su marido si en verdad no muere de sí? Pero ellos no conocían, era cómo se iban a dar las cosas en el siglo venidero. No conocían. Y Jesús le está diciendo, no, pero es que ustedes están equivocados. Aunque en este siglo uno se puede casar 7 veces si uno quiere, siempre y cuando uno esté soltero o viudo, como en el caso de la historia de la viuda negra. Aunque esto en este siglo sea así y tenga que ser así, en el siglo venidero no va a haber necesidad de casarse ni de darse casamiento. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Aquí Jesús le está diciendo el por qué no se van a casar ni se van a dar casamiento en el siglo venidero, ¿verdad? Porque no pueden morir. Y dice por qué. Porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles. Vamos a ser iguales a los ángeles. Incorruptibles, vamos a ser gloriosos. ¿Ven? En cuanto a que vamos a tener un cuerpo glorificado y no vamos a morir, por ende no es necesario reproducirse, porque somos hijos de Dios en cuanto somos hijos de la resurrección. Amén. Entonces, en el estado que vamos a estar en los cielos, en el reino de Dios, en el siglo venidero, no es necesario la reproducción. Así que esa historia que ellos inventaron de la viuda negra sirve para explicar lo que pasa en este siglo. ¿Okay? Pero no sirve porque es una historia que ignora todo lo que va a pasar en el siglo venidero. ¿Ven? Ellos quisieron justificar su mala doctrina de la no resurrección diciendo que si la mujer resucitaba en el siglo venidero no iba a saber con quién casarse. No iba a saber con quién casarse porque estuvo con los 7 hermanos. Entonces con esa historia chimba, ellos querían justificar, no puede haber resurrección porque esta mujer, ¿con quién se va a casar en el cielo? Y si tuvo los 7 por esposo aquí en la tierra. No puede haber resurrección. O sea, con una historia mal inventada, ellos querían justificar su creencia errada de que no había resurrección. Pero lo hacían por su ignorancia sobre el siglo venidero, porque no sabían cómo iban a ser las cosas en el siglo venidero. Lo primero que le responde mi Señor Jesús cuando escucha la historia es que en el siglo venidero los que alcancemos, los hijos de Dios, que lleguemos a estar en gloria con nuestro Padre Celestial, no vamos a casarnos, ni vamos a darnos el casamiento, o sea, no nos vamos a casar. Primeramente le dicen, bueno, esta historia está completamente rara. El casarse es en este siglo. En este siglo sí. Si hubiera una mujer que se llamara viuda negra y le pasara lo que ustedes dicen en esta historia de chimba, bueno, sí.
se puede casar con los 7 hermanos. ¿Okay? Pero en el siglo que viene, en el reino de los cielos, cuando Cristo venga en gloria y establezca su reino aquí en la tierra, y los hijos de Dios resplandezcan como el sol al alba, cuando se manifieste nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros tenemos manifestado juntamente con Él en gloria. Cuando nosotros tengamos ese cuerpo glorificado, ¿para qué nos vamos a casar? Es lo que mi Señor Jesús dice. En el siglo venidero no se van a casar porque no van a morir. Van a ser semejantes a los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque vamos a ser semejantes a los ángeles con un cuerpo que no sufre, que no envejece, que no se corrompe y que es completamente libre de pecado. Amén. Gloria a Dios. Y que va a estar siempre en presencia de Dios por la eternidad. Amén. Entonces, sobre la cuestión del matrimonio allá en los cielos, es como si mi Señor Jesús le dijera a ellos, sobre la cuestión del matrimonio allá en los cielos, ustedes están completamente errados, porque allá no se van a casar ni se van a dar el casamiento. O sea, el matrimonio es para este siglo. Allá nadie va a tener esposa, ni esposo, ni suegra. Amén. Esto básicamente es lo que mi Señor Jesús le está diciendo a los saduceos. Esto no aplica. Porque ustedes quieren justificar que no va a haber resurrección por una historia que lleva a una mujer a casarse 7 veces. Pero es que esa historia falla porque en el reino de los cielos no se van a casar ni se van a dar el casamiento porque van a ser semejantes a los ángeles del cielo. Amén. Entonces eso es lo primero que Jesús aclara. Esa historia que ustedes inventaron no prueba nada de que no va a haber resurrección. Porque en el siglo venidero nadie se va a casar ni se va a dar el casamiento. Es decir, los hijos de Dios no van a darse en matrimonio porque no van a tener la necesidad, ya que van a ser eternos y van a ser semejantes a los ángeles. Entonces, esta historia chimba que ustedes inventaron aplicaría si allá en el reino de los cielos fuera la cosa como aquí y se diera en casamiento. Pero allá nadie se va a casar porque va a ser eterno y no va a tener esa necesidad. Amén. Ok. Ya mi Señor Jesús le está diciendo, miren saduceos, esa historia que ustedes inventaron de la viuda negra, eso no aplica para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios nadie se va a casar ni se va a dar el casamiento. Porque todos los hijos de Dios van a ser semejantes a los ángeles y van a ser inmortales, no van a morir. Entonces, esa historia no aplica para el siglo venidero, aplica para este siglo. Pero claro, ellos inventaron una historia chimba porque ellos no conocían las cosas venideras. En cambio, mi Señor Jesús se la está explicando. No, pero es que esta historia no va. Por el simple hecho de que en el siglo venidero nadie se va a casar ni se va a dar el casamiento. O sea, esta historia bien inventada por ustedes, o mal inventada por ustedes, mejor dicho, no aplica en nada. No aplica. Porque ustedes están suponiendo o presuponiendo que las cosas en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos, van a ser igual que aquí en la tierra. Y no, porque los hombres ni las mujeres se van a dar se van a casar y se van a dar el casamiento. Van a ser semejantes a los ángeles.
van a ser semejantes a los ángeles, perdón. Entonces ese era el problema con la historia, con esta historia chimba con la que ellos querían justificar su doctrina de la no resurrección. Vamos a ver qué le dice mi Señor Jesús. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todo vive. Claro. Ahora mi Señor Jesús le dice, pero con respeto, ya le respondí la pregunta sobre el matrimonio que ustedes me hicieron después de que me contaron esa historia chimba de la viuda negra. Ya yo se la respondí. En el cielo nadie se va a casar ni se va a dar el casamiento porque vamos a ser inmortales y semejantes a los ángeles. Pero con respecto a que los muertos no resucitan, bueno, ahí también ustedes están equivocados. Están equivocados en lo del matrimonio en los cielos porque allí no va a haber matrimonio. Así que esa historia chimba no va. Eso ustedes lo inventaron y eso no va porque ustedes ignoran las cosas celestiales. Y Jesús les aclara cómo va a ser las cosas en el reino del cielo. Y después le dice, pero con respecto a que los muertos no resucitan, Moisés les enseñó esto cuando en el pasaje de la zarza ardiente Dios se le presenta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí dice, porque para Dios todos están vivos. Amén. ¿Qué le quiere decir Jesús con esto a los fariseos? Que para Dios, para nuestro Dios, miren, si usted es hijo de Dios aquí en la tierra, porque usted ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted para Dios nunca muere. Los que abandonan este cuerpo y son hijos de Dios no mueren para Dios, van a la presencia de Dios. Se podría decir que los que mueren en este cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, que estar presente en este cuerpo es estar lejos de Dios, y estar ausente de este cuerpo es estar cercano a Dios. Se puede decir como el apóstol Pablo que estando muertos, biológicamente hablando, estamos más vivos para Dios, estamos más cercanos a Dios. Amén. Entonces lo que le quiero decir es que un hijo de Dios nunca muere. Un hijo de Dios, aunque deje de existir en este plano, aunque deje de existir en este siglo, aunque este cuerpo deje de funcionar, ya sea por edad, por enfermedad o por alguna circunstancia que podría acontecer, ciertamente los hijos de Dios, para Dios siempre estamos vivos. Abraham, Isaac y Jacob, para Dios no están muertos, para Dios están vivos, porque para Dios ellos están siempre en la presencia de Dios. Sus almas están allí en presencia de Dios, esperando que Dios resucite a los muertos y le dé un cuerpo semejante al de Cristo para estar para siempre con Él, en cuerpo y espíritu. Amén. En cuerpo y espíritu glorificados. Amén. Entonces, esta idea de los saduceos, esta como visión errada o esta doctrina errada acerca de la no resurrección, Moisés mismo la desmiente, Dios mismo la desmiente en el pasaje cuando Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué me menciona
Abraham, Isaac y Jacob, porque para Dios Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Para Dios todos los santos que han muerto en Cristo, todos los santos que han muerto con fe en el Señor Jesús están vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso mi Señor Jesús dice aquí, pues para Él todos viven. Amén. Para Él, todos los que están en comunión con Él están vivos, independientemente de que no estén vivos biológicamente. Pero para Él viven, porque una vez que estamos en comunión con Dios y nuestra comunión con Dios comienza en este siglo, ya tenemos vida eterna. Cuando un hijo de Dios muere en este siglo, para Dios no está muerto, simplemente está dormido. Como cuando murió Talita Kumi. No se preocupe que ella duerme. No estén tristes si es lo que está dormida, dice mi Señor. Bueno, cuando nosotros dejemos este cuerpo, no vamos a estar muertos para con Dios. Vamos a estar dormidos. Vamos a estar esperando que Dios nos llame para darnos nuestro cuerpo glorificado. Pero jamás, de los jamases, ya lo dije, vamos a estar muertos, hermanos, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No vamos a morir. Viviré, no moriré. Amén. Entonces, esto es lo que pasa. Los saduceos estaban equivocados por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Por no conocer la Escritura ni el poder de Dios. Por eso estaban equivocados, como dicen en los otros evangelios. Por no conocer la Escritura ni el poder de Dios. Por ello, no conocer las Escrituras, parezco rico rayado. Ellos no sabían que en el siglo venidero no vamos a tener que casarnos ni darnos el casamiento, porque vamos a ser semejantes a los ángeles del cielo. Y por desconocer el poder de Dios, desconocían el hecho de que para Dios todo es posible, que Dios puede resucitar a los muertos. Amén. Entonces, bueno, hermanos, vemos aquí cómo mi Señor Jesús responde estas cuestiones acerca de la resurrección. Y también le respondió acerca de los ángeles, porque los saduceos no creían ni en la resurrección ni en los espíritus. Pero mi Señor Jesús les aclara, cuando le dice lo del matrimonio en los cielos, les aclara que también existen los ángeles, porque le dice, en el siglo venidero, los que están dignos de llegar al siglo venidero van a ser inmortales, no van a morir. Y así que no van a tener necesidad de casarse porque van a ser semejantes a los ángeles. Entonces mi Señor Jesús de una vez también le aclara la duda o le corrige la mala doctrina de no creer en el Espíritu. Y la mala concepción también que ellos tenían, que en la vida venidera, en el siglo venidero, iban a hacer las cosas al igual que aquí. No. Ustedes están proponiendo esta historia ridícula de la viuda negra, presuponiendo que las cosas allá van a ser igual que aquí, que las cosas en el siglo venidero van a ser igual que en este siglo. No, ustedes están equivocados, están errados. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura y porque no conocen el poder de Dios. No conocen que cuando los muertos resuciten, Dios con su poder le va a dar un cuerpo glorificado. Y no conocen que ese cuerpo glorificado no va a tener necesidades sexuales y no va a tener la necesidad de reproducirse. Y todo este desconocimiento, todo
toda esta mala doctrina que ustedes tienen acerca de la resurrección es porque no conocen la Escritura y el poder de Dios. Por eso, por la ignorancia acerca de la Escritura y por el desconocimiento del poder de Dios, porque Dios, si ellos pensaran o creyeran que Dios es omnipotente, ellos sabrían que Dios puede resucitar a los muertos. Abraham creía que Dios podía resucitar a un muerto, porque cuando Dios le dijo para probar su fe, sacrifícame a tu hijo para ofrecerme el texto, él le dijo, bueno, yo no sé qué va a hacer Dios, yo voy a obedecer, porque yo sé que Dios tiene poder para que si yo mato a mi hijo, Él tiene poder para resucitar. O sea, Abraham estaba claro que Dios podía resucitar a un muerto de la tumba. Abraham estaba claro. Pero ellos, los saduceos, como que no leyeron esa porción del Génesis. Abraham, o sea, como que no leyeron esa porción de Génesis acerca de la resurrección. O como que no leyeron cuando Dios se le presentó en la zarza de Moisés. Entonces por eso mi Señor Jesús dice, aquí el asunto es, y el error que ustedes cometen, es que no conocen la Escritura ni el poder omnipotente de Dios. Por esto llega a estas erradas conclusiones de que se van a casar en los cielos o de que no va a haber resurrección. Y quieren justificar la no resurrección con una historia bien chimba que se inventaron ustedes. Esto pasa cuando no hay conocimiento, cuando hay un desconocimiento de los atributos de Dios y cuando hay un desconocimiento de las Escrituras. Pasan cosas como esta, la gente se inventa cada cuento para justificar sus malas doctrinas y enseñanzas que no tienen fundamento. Amén. Porque parten de un desconocimiento, parten de una ignorancia, parten de ya parten de algo que está torcido, parten de algo que está mal, de una mala concepción sobre algo, y por eso eran, por no conocer la Escritura ni el poder de Dios. Termina diciendo mi Señor, respondiéndole a algunos de los que iba dijeron, maestro, bien has dicho, y no le osaron a preguntarle nada más. Respondiendo a algunos de los escribas de los saduceos, dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron a darle y no osaron a preguntarle nada más. Claro, ellos reconocieron que mi Señor Jesús estaba en lo cierto. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús se fue a la Escritura. Porque mi Señor Jesús le contestó con base a la Escritura cuando le citó el Éxodo. Porque mi Señor Jesús le contestó en base a lo que sabe, porque Él es el Hijo de Dios, que Dios es omnipotente y Dios puede hacer lo que quiera, amén. Y resucitar a un muerto para Él es algo sencillo. Mi Señor Jesús lo hizo en varias ocasiones en su ministerio terrenal. Y mi Señor Jesús le dice a ellos, aunque ustedes no entienden cómo son las cosas, para Dios, los que sean dignos del siglo venidero, ellos no mueren. Los hijos de Dios no mueren, ellos duermen. Ellos para Dios no están muertos, y les citó en el Antiguo Testamento, porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Para Dios, los que están en Cristo nunca mueren, solamente duermen por un tiempo hasta que se cumplan los tiempos del Señor y resucitan los justos para la resurrección de vida y los muertos para la resurrección de condenación. Pero los fariseos ignoraban todas estas cosas
Primero, por no conocer las escrituras y no conocer el poder de Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios resucitó gente, el hijo de la viuda de Sarepta. En el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones, pero ellos no conocían eso. En el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones y aparentemente los escribas, los saduceos no lo leyeron. Y no conocían aparentemente el atributo de omnipotencia de Dios. No conocían el poder de Dios para hacer todas las cosas. Entonces, esto es lo que lleva a ellos a formular esta doctrina errónea de la no resurrección y como no conocían las cosas del siglo venidero, también les llevaba a pensar que allá no íbamos a casar, que las cosas ya iban a ser como aquí. Pero mi Señor Jesús le aclaró las dos preguntas. Dijo, no, pero ustedes no mezclen las cosas. En este siglo la gente se va a casar porque es necesario, pero en el siglo venidero no van a tener necesidad porque no van a morir y van a ser como los ángeles. No mezclen las cosas. Y con respecto a la resurrección, bueno, pregúntale a Moisés, ¿qué le dijo Dios? Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Porque para Dios todos viven. Claro, porque para Dios sus siervos no están muertos, están más cerca de Él, están más vivos que nunca en su presencia. Entonces, esta pregunta o esta mala concepción de la resurrección que tenían los saduceos particularmente era producto de su ignorancia acerca de la escritura y de su ignorancia a los atributos de Dios. Amén, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga. Ya por hoy terminamos, hermano. Dios me lo bendiga mucho. Yahvé me lo bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alza su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria.